Buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa, La Costumbre, Agenda Económica. Los domingos a las 10 de la mañana por el canal 27 de RNN. Jairon Severino Duarte, Luis Manuel Piantini Muni y un servidor, Ezequiel Medina Saldo, estarán compartiendo este programa con una persona muy especial, un invitado, digamos, por primera vez que viene al programa. Es una persona muy preparada. Es un economista, MBA. Se llama Roberto Argüello. Roberto Argüello para los dominicanos no es nuevo, para los televidentes de Agenda Económica sí. Buenos días y bienvenido, Roberto Argüello. Muchas gracias, Ezequiel, por invitarme al programa con Jairón y Luis Manuel. Muy agradecido de estar aquí y esperamos que podamos tener una linda conversación con todos los escuchas de este gran programa. En la medida de lo posible, te lo digo desde el principio, nosotros nos cogemos mucho la confianza, abusamos de la confianza. A partir de ahora te decimos que somos tus amigos, este programa es tuyo y tú puedes estar seguro que en varios programas o regularmente te vamos a estar llamando para que intervenga en él, ya sea por pocos minutos o por el programa completo. Así que prepárate porque eso va a ser una costumbre. Gracias, Ezequiel. Casualmente esos comentarios que tú haces explica la grandeza de uno de los grandes pueblos de Latinoamérica como es el dominicano, que le ofrece su amistad a toda Latinoamérica. Yo te diría que hoy por hoy Dominicana es posiblemente el país más lindo y más importante en toda Latinoamérica y el aliado estratégico de Estados Unidos. Roberto, dinos rápidamente, escúchame, Manuel, como profesional, danos tu currículum o tu hoja de vida como profesional. No tal vez nada personal, pero sí como profesional, qué tú eres, qué tú has hecho en términos profesionales, y qué tú presides, cuáles son tus asesorías, a quién tú asesoras. Mira, brevemente, yo tengo 65 años, a los 15 años pregunté a mi padre si Jesucristo era marxista-leninista. Cuando me preguntó de dónde había sacado yo esa información, le dije del colegio de los jesuitas, donde yo estaba estudiando. Inmediatamente mi padre me envió a Estados Unidos, donde me gradué de uno de los colegios aquí de Estados Unidos, y ahí es donde conocí a un amigo de infancia que es Miguel Berleta, que es una persona extraordinaria, y desde entonces tengo 50 años de estar visitando tu país. Fui a estudiar a la Universidad de Notre Dame, donde saqué economía y luego finanzas en un MBA. Volví a mi país. Los sandinistas, que son marxistas, leninistas, votaron a Somoza. A nosotros nos confiscaron todo, nuestra casa se convirtió en la embajada de Cuba, y entonces me tocó volver a Estados Unidos, donde yo, gracias a Dios, gracias a la educación que me había dado mis padres, pude rehacer mi vida. Luché por muchos años para ayudar a la colonia nicaragüense a obtener los permisos de trabajo y luego ayudarles como banquero que soy a financiar sus actividades, y me convertí en un banquero de muchas personas hispanoparlantes en Estados Unidos, que luego en el año 2000 decidí montar mi empresa, y hoy nosotros, CEO Advisors, asesoramos alrededor de unas 300 familias en toda Latinoamérica, incluyendo en tu país, en banca de inversión y a obtener recursos de financiamiento. Bueno, pues ahí tenemos ya a la vida, o sea, la hoja de vida de Roberto Argüello. Luis Manuel. Nada, igual que tú, Ezequiel, darle la bienvenida a Roberto. Me siento muy alegre, muy feliz de que esté aquí con nosotros compartiendo. Es una persona muy capaz, de mucha penetración en Centroamérica, que es socio de nosotros en el TR CAFTA, y además somos hermanos. Y a mí me tocó vivir casi 4 años allá, cuando fui representante de República Dominicana ante el sistema de integración centroamericana durante 4 años. Así que, Roberto, bienvenido, y esperamos sacarte todo lo mejor posible de ti, que tienes bastante. Bueno, la verdad, sí, muchas gracias, Luis Manuel. Sí, bienvenido sea, Roberto. Qué bueno, hemos escuchado de ti, y qué bueno que nos da una historia bastante corta de toda tu larga trayectoria y cómo has tenido que pues ser resiliente para poder echar para adelante, porque cuando se habla de esa historia de Nicaragua, esa historia que todos conocemos, pues claro que es una situación que hay que respetar mucho desde el punto de vista cómo ha sido tu familia. Y ya abriendo un paréntesis, señor Piantini. No, es bueno decirle a Roberto que por lo menos el presidente
de los sandinistas anterior, que es el Sí. mismo de ahora, antes era ladrón de izquierda, ahora era ladrón de derecha. Bueno, Yo no sé de qué derecha es, pero 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 mire, se da dictadura. cuenta que este es el primer programa en el que Ezequiel Molina no nos deja saludar. ¿Usted se ha fijado? No, pero al pueblo dominicano siempre lo saludo con cariño y que Dios me lo Ah. cuide y me lo proteja. Adelante, Ezequiel. No, decirle a Roberto para que usted le hagan la primera pregunta, que él es amigo de un gran dominicano, un hombre que tiene una hoja intachable en términos de vida social. Don Miguel Valeta, de verdad que todos nos sentimos orgullosos de ser dominicano igual que él. Bueno, tú me dejas hacer la primera pregunta entonces. Sí, por Pero favor. no es una pregunta, es simplemente aquí lo que estamos en un conversatorio, Roberto. Pero quisiéramos saber tu impresión con relación a lo que podría estar pasando allá en el Congreso y en la administración, con relación a la extensión de las ayudas que están recibiendo allá las empresas y los desempleados con relación a la situación esta del COVID. Mira, te cuento, esta situación de la pandemia pasó de ser algo crítico en salud a algo económico, ¿verdad? Hoy hay entre 60 millones de personas que están desempleadas y subempleadas, lo cual pues tiene un efecto devastador en las economías latinoamericanas. Dicho eso, yo estoy bien optimista con el tema de República Dominicana, debido a que ha habido un cambio que es notable y es notable en Washington, y te voy a decir que yo estuve en el Senado un par de días antes que el secretario de Estado Pompeo llamara al presidente Danilo y le dijo no puede haber reelección, ¿verdad? Eso fue una llamada que yo la supe un par de días antes que sucediera, lo cual pues fue una gran cosa porque permitió que el Estado dominicano cambiara de manos, y en el caso de Luis Abinader, que está considerado por la administración de Estados Unidos como, y creen de que va a ser uno de los mejores presidentes de la historia dominicana, lo cual pues abre muchas puertas. En el caso específico de República Dominicana, que ha sido muy golpeada, como todos los países en el mundo, los países en desarrollo como los de nosotros tienen varias palancas para sacar los países adelante. Una puede ser más deuda interna y más deuda externa, cosa que Dominicana está altamente endeudada. Entonces esa palanca no existe. La otra palanca puede ser en el tema de las remesas, y en el tema de las remesas se han mantenido en el caso de República Dominicana, pero yo no espero que vaya a haber una gran subida de remesas. La otra palanca que hay es la inversión, ¿verdad? Entonces, cuando tú mencionaste, Luis Manuel, el tema del CAFTA es muy importante porque Dominicana está situada en una situación, es un país estratégico, y en estos momentos, dado el debate que hay entre la China y los Estados Unidos, donde los Estados Unidos está viendo cómo atrae a todas estas fábricas que antes estaban en China. Fíjate que para poder hacer los tests del COVID tenían que traer todo de China, y eso fue un desastre. Los ventiladores, las piezas venían de China. Entonces los norteamericanos se han dado cuenta que para la seguridad nacional de los Estados Unidos es muy importante que estas fábricas existan. Entonces Dominicana, en la posición privilegiada que está, la conectividad que tiene de barcos, de aeropuertos. Fíjate que Dominicana es el país que tiene más aeropuertos internacionales que muchos países latinoamericanos, y eso incluye Brasil, ¿verdad? El sector privado dominicano, la gente de Dominicana que trabaja, los parques industriales que tiene, Dominicana tiene todo. Entonces la inversión es supremamente importante, y hoy los Estados Unidos está amarrando su estrategia política con la estrategia económica, y entonces el Banco de Fomento de los Estados Unidos, que es la DFC, está viendo cómo promueve la inversión, y sé que hay movimientos importantes para que existan inversiones importantes en tu país. Y los elementos importantes para la inversión es que se respeten las leyes, que los inversionistas locales, como los que ya han invertido en Dominicana, sean respetados, que lo que le dicen lo cumplen. Y en balance, sabiendo que en Dominicana hay problemas, en otros países hay más problemas. Un problema muy serio sí que tienen en Dominicana es, por ejemplo, un americano que yo conozco que invirtió hace 8 años en una propiedad, $15 millones,
y resultó ser de otra persona y esa propiedad se le vendió al Banco Central, ¿verdad? Entonces ese tipo de abusos tienen que ser detenidos y casualmente por eso es que el gobierno de los Estados Unidos y el sector privado de Estados Unidos está viendo con excelentes ojos una administración del presidente Luis Abinader. Sí, bueno, la verdad que, bueno, hay muchas preguntas, pero vamos a seguir por este hilo. En este contexto de crisis, y bien como apuntas, República Dominicana ha sido afectada igual que el mundo entero con esta situación. Usted está radicado en Miami, ¿verdad? Yes. Y hay una conexión muy importante entre República Dominicana y Miami. Es el centro, inclusive por donde se reciben gran parte de nuestras exportaciones. ¿Por dónde vemos las oportunidades? Ustedes desde allá, aunque usted tiene intereses aquí también, tiene buenas conexiones, pero ¿por dónde están las oportunidades para un país como el nuestro en medio de esta situación? ¿Y qué consejo usted le daría a las autoridades dominicanas recién posesionadas para motorizar sectores importantes de la economía? Bueno, entendamos de que República Dominicana tiene diferentes industrias. Una de ellas es la sin chimenea, que es el turismo, donde hay obras de infraestructura muy importantes. Para que puedan haber fábricas que lleguen a Dominicana se necesita conectividad, sea aérea como de barco, pero también la energía tiene que ser barata. Y en ese sentido, el costo de la energía en República Dominicana es de los más altos en Latinoamérica. Entonces, eso es algo que se tiene que abaratar. Y eso es que el mismo gobierno de los Estados Unidos está claro de que se tiene que trabajar en eso y tiene que haber inversión, ¿verdad? Yo te diría que hay muchas fábricas que se pueden situar en Dominicana, porque en Dominicana hay muchos parques industriales. Y la maravilla que tiene Dominicana es su gente. Miles de dominicanos hablan un inglés mejor que el mío, ¿verdad? Entonces es un país que lo tiene todo. Tú me hablabas de Miami, aquí hay una comunidad dominicana impresionante. Si te vas a Nueva York te vas a dar cuenta que es enorme, y si vas a Chicago ni se diga, ¿verdad? Entonces la comunidad dominicana que está en todo Estados Unidos es una comunidad súper fuerte y ambos partidos, el demócrata como el republicano, están a la conquista de todos esos votos dominicanos. Bueno, las autoridades ya están en función, pero quizás ustedes la experiencia le puede permitir decirles a las autoridades que se enfoquen. Y claro, el turismo es un sector sumamente importante, una de las patas principales de la economía, pero el turismo no depende solamente de las decisiones que nosotros tomemos como país. En términos de exportaciones, ustedes también pudieran sugerirle a las autoridades dominicanas por dónde irnos, por la demanda que haya en el mercado de Estados Unidos y otras regiones, si es posible. Sí, yo estoy de acuerdo con eso, pero te voy a traer un punto interesante de que mucha gente no lo platica en tu país. Dominicana es el único país en Latinoamérica que, siendo una isla, es autosostenible en comida. Y eso es algo supremamente interesante, porque, por ejemplo, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, anda hablando que Honduras tiene que, ha estado promoviendo ser autosuficiente en comida y pone como, por ejemplo, el tema de República Dominicana. Entonces, eso es esencial. Y yo no sé quién de los gobiernos fue el que logró que Dominicana sea autosuficiente en comida, lo cual es importante para la seguridad del país. Porque imagínate que de pronto viene esta pandemia, no hay aviones, no hay barcos, y entonces son una isla, no hay comida y ¿qué comes? Pero el país es autosuficiente, entonces tiene que ser autosuficiente en salud también. Yo te diría que, por ejemplo, en el tema de la educación, Dominicana ha avanzado muchísimo. A mí me sorprende cada vez que viajo a tu lindo país, voy entre 6 a 10 veces al año, veo más gente estudiando, veo estudiantes por todos lados, veo que todo el mundo estudia. En Dominicana está una de las mejores escuelas de negocios en el mundo, que es Barna, es un ejemplo de escuela. Sí, sé que es algo que no mucha gente habla, pero ¿verdad? Barna es una escuela que es un ejemplo en el mundo, y eso está en Dominicana, ¿verdad? Así es que yo te diría que tu país lo tiene todo. Ahora es cuestión que el sector privado, el gobierno y los trabajadores se pongan de acuerdo en una unidad nacional, porque Dominicana va a competir contra Colombia, va a competir contra México. La competencia no es interna de ustedes, la competencia es externa con todos los países que andan buscando lo mismo para salir adelante de esta crisis.
Roberto, Jairo, pero, vamos a hacer una pausita y volvemos para hacer los segmentos. No bueno, nos corten, amigos, volvemos en un momento. Bien, gracias por continuar con este programa. Y quizá para cerrar este capítulo, con el perdón del señor Ezequiel Molina Lizardo y el señor Luis Manuel Piantini, me gustaría preguntarle a Roberto, ya sobre la crisis, cuando se descubre o se da a conocer el primer caso de coronavirus en China, en Wuhan, hay muchos expertos que indican de que esto tomó por sorpresa a la economía global, que fue una especie de cisne negro, otros que no, que pudo haberse, se pudo prever lo que iba a suceder, que hubo una subestimación de las potencias económicas más importantes del mundo respecto a lo que venía y que nadie pensaba que iba a suceder esto. Desde el punto de vista, ustedes que tienen información de primera mano, ¿cómo ven ustedes el manejo de la crisis en el caso de Estados Unidos, con un presidente que subestimó, fue de los que más subestimó esto del impacto del coronavirus, y así también la reacción de América Latina? Gracias, Jairo. Mira, pésimo. La administración Trump ha manejado esto de una forma muy mala. Yo soy gente que cree en Donald Trump, pero creo que se ha equivocado y creo que por eso va a perder las elecciones. Fíjate que en mi familia, mi yerno, sus dos abuelos, uno tenía 92 años y otro 88, se murieron hace 15 días cuando le dio el virus, porque esto para una persona ya de los 80 es mortal. Lo que ha estado pasando es de que Donald Trump tomó esto como una situación de que iba a afectar la economía, que es su mayor logro, y lo cierto es que no le puso atención y la verdad es que han habido actos irresponsables, incluyendo el gobernador de la Florida que ni siquiera se pone una máscara, ¿verdad? Entonces, la situación ha sido muy mal manejada y no se le ha hecho caso a la ciencia, al punto de que el gobernador Cuomo, con quien yo no estoy de acuerdo en nada en temas políticos, manejó muy bien la situación, porque lo que hizo Cuomo fue que dijo, bueno, vamos a hacer un lockdown, pero una vez que hagamos el lockdown, vamos a comenzar a hacer exámenes y la gente que sale afectada la vamos a comenzar a monitorear, ¿verdad? Y entonces él hizo una fórmula para ver cómo venía abriendo la economía de acuerdo a la tasa de infección, a los hospitales, y entonces el tema funcionó en Nueva York. Pero eso no ha pasado en todo Estados Unidos, y entonces la crisis está desatada aquí en Estados Unidos, lo cual es grave, y mientras no hay una vacuna vamos a estar todos en lo mismo. Roberto, cuando comenzaste a hablar de República Dominicana, sus oportunidades y sus debilidades, hablaste de que nosotros estamos altamente endeudados y que por lo tanto ahí no hay ninguna oportunidad de seguirnos endeudando. Hablaste de que las remesas pueden reducirse y que tal vez la gran oportunidad, no necesariamente la única que tenemos, es la inversión. Pero pusiste una condicional en la inversión con el asunto de seguridad jurídica. No mencionaste el Código Laboral. Entonces, la pregunta, ¿el alto endeudamiento definitivamente tú entiendes que no? Porque en este programa hemos hablado de que lamentablemente vamos a tener que seguir endeudando. Hemos hablado de la reducción de las remesas, pero me gustaría saber tu opinión de por qué tú entiendes que puede ser que se reduzcan las remesas y del Código Laboral. Del Código Laboral te puedo decir muy poco porque desconozco la situación interna en el país. En el tema de la deuda externa, te quiero decir que debido a que en Dominicana existe el mejor presidente de Banco Central de toda Latinoamérica, el señor Héctor Valdés, a quien yo he conocido en conferencias del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Es una persona sabia que tiene un respeto absoluto en los mercados internacionales, ¿verdad? Y casualmente parte del problema que hubo en el gobierno anterior de Hipólito fue que cambió a Héctor, ¿verdad? Y cuando cambió a Héctor, hubo una situación de que se movieron los mercados
Yo te diría que con un Héctor Valdés de 2 años que puede ayudar a una transición, y debido a que las personas que trabajan en el Banco Central de República Dominicana se ve que son gente profesional, que no necesariamente cuando entra un gobierno cambia la gente. Y eso es lo que hace grande a un país, que se respeten a las personas que trabajan en el gobierno. Las grandes cancillerías que existen en Latinoamérica son aquellas que los oficiales sobrepasan a los gobernantes. Entonces el Banco Central es una ancla de estabilidad, lo cual le va a permitir al país seguirse endeudando poco a poco. Lo que te estaba diciendo sobre la deuda es que Dominicana es un país altamente endeudado. Eso no significa que no se puede endeudar más. Se va a tener que endeudar más porque es la única forma de poder obtener los recursos para poder ayudar al pueblo a salir de esta pandemia, y que vamos a estar en ella hasta que no salga la vacuna. Ya te diste cuenta que la vacuna se dice que puede salir hasta en diciembre, o sea que yo estoy estimando que van a pasar otros 12 meses. Entonces vamos a tener que vivir con esta crisis y vamos a tener que mantener todas estas palancas para que la economía pueda salir adelante. Una de las razones por las que se dice que Estados Unidos no le dio el apoyo al PLD para continuar en el poder es que el presidente Danilo Medina abrió relaciones diplomáticas con China y que no fue de la anuencia o de la aprobación norteamericana. ¿Por qué tú entiendes que a Estados Unidos no le gustó y cuál es, diríamos, que la visión o el futuro en las relaciones norteamericanas con China y de nosotros con China y de nosotros con Estados Unidos? Bueno, te cuento, yo viajo a Washington una vez cada 45 días y tengo mis antenas muy bien puestas en el Congreso, Senado y la administración Trump, ya sea en el Departamento de Estado como en el Consejo de Seguridad Nacional. Lo que sí sé es que las fuerzas de Estados Unidos que están viendo la política exterior se dieron cuenta que era sano que se alternara el poder. ¿Okay? Eso es un tema. Y eso es que causa la llamada de Pompeo al presidente Danilo Medina, donde le dice no puede correr una tercera vez porque está violando todo. ¿Verdad? 1. 2. En el caso específico de China, el Senado de los Estados Unidos, no te estoy ni siquiera hablando de la administración Trump todavía, donde están los senadores Marco Rubio y Bob Menéndez, y está Ted Cruz, han sido personas que se han dado cuenta que China se ha estado tomando por asalto enfrente de las narices de Estados Unidos, todos los países de nosotros ofreciéndole toda clase de ayudas. Y lamentablemente la gran cantidad de ayuda que está dando China viene con actos de corrupción, ¿verdad? Entonces, son ayudas que si tú rompes con Taiwán te voy a dar $5,000 millones y a propósito aquí está el cheque, ¿verdad? Entonces, eso los Estados Unidos está vigilante del tema. Hoy en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos hay una fuerte oposición a China y Trump se ha dado cuenta que China es un país que firma los tratados de libre comercio. Nosotros como idiotas y como economistas liberales, yo fui uno de ellos que apoyé el tema de la globalización y quisimos, le permitimos a los chinos que todas las fábricas de nosotros pasaran de América hacia China. Supuestamente los chinos iban a respetar los tratados y nosotros desbaratamos nuestra fábrica y los chinos no respetaron ningún tratado porque se robaron todos los secretos de uno. Y entonces países como nosotros dejaron de tener fábricas. Y no se puede tener progreso si no hay fábricas. Y eso es algo muy importante. Y yo te diría de que yo no sé qué es lo que está haciendo el presidente Abinader, pero va a tener que hacer una evaluación y escoger entre China y los Estados Unidos. Yo te quiero hacer una pregunta y te pido disculpas porque tal vez tiene un matiz político y no era necesariamente tu intervención en el programa, sobre todo que la primera, esa tiene que ser así, pero no es necesariamente. Lo que pasa es que tú como latinoamericano, y yo también, todavía me siento yo sorprendido y no sé hasta dónde eso sería bueno o malo. No voy a determinar una cosa u otra. ¿Hasta dónde sería bueno que Estados Unidos se siga inmiscuyendo en los destinos políticos de nuestros países latinoamericanos? ¿Hasta dónde eso es sano? Bueno, es sano desde el punto... Fíjate que bien que yo soy norteamericano porque no me queda otra alternativa porque mi casa se convirtió en la Embajada de Cuba y cuando estábamos hablando, Daniel Ortega se usurpó el poder en Nicaragua en el año 79, lo usurpó hace 12 años y está de dictador
y ha matado gente, además de que ha hecho actos de corrupción impresionantes. Lo que pasa es que tenemos que entender que el mayor socio de los países de nosotros, incluyendo República Dominicana, y el mejor socio es Estados Unidos. Entonces Estados Unidos tiene interés en ustedes, tiene interés que Dominicana sea un buen país. Entonces tú puedes levantar la bandera nacionalista, y yo estoy de acuerdo con eso, que uno tiene que ser dominicano, pero al final vivimos en un territorio donde los Estados Unidos es la gran potencia y donde los dominicanos, si pudieran aprovechar más el desarrollo de ustedes, está ligado con los Estados Unidos, no está ligado con China, inclusive no está ni siquiera ligado con Europa, está ligado con los Estados Unidos. Entonces es una relación de ambas vías, de mutuo respeto. Ya. Luis Manuel. Sí, bueno, vamos a cambiar de tema. Fíjate, Roberto, muy interesante lo que tú dijiste sobre el asunto de la globalización. Y precisamente un elemento que ha permitido la penetración de China, no solamente en América Latina y en África, ha sido el abandono, no solamente de los Estados Unidos, sino de Europa, del territorio africano. Cuando los países, la mayoría de los países africanos, igual que nosotros, gozábamos del Tratado de Cotonú, aquel tratado de los ACP, donde era un tratado de una sola vía, con una serie de donaciones que se daban también, de apoyos, de recursos, ¿no verdad? Y de financiamiento a largo plazo. Bueno, eso se perdió con todo el asunto de las normativas de la OMC. Y esos países quedaron prácticamente en abandono. De ahí fue cuando vino China y penetró y dijo, yo te hago esta carretera, yo te hago esta presa, yo te hago esto. Y comenzó a meter recursos allá y abrirle su mercado también a los productos africanos. Eso ha sucedido aquí. Acuérdate que cuando vino la crisis financiera, América Latina se mantuvo en crecimiento precisamente por el mercado chino, porque desgraciadamente todavía éramos y somos exportadores de materia prima, y la China pues nos compraba toda la materia prima en aquel entonces. Las islitas del Caribe. Las islitas del Caribe quedaron completamente abandonadas. Las islitas del Caribe vivían del apoyo de las colonias porque tenían cuotas de exportación allá. Eran su banano, su azúcar, una serie de productos que tenían ellos, que mandaban allá. Eso quedó destruido a través de las normativas de la OMC y ahora son islas altamente endeudadas. Si hay endeudamiento en América Latina, son las islitas del Caribe que la mayoría de ellas tienen endeudamiento por encima del 100% del Producto Interno Bruto, como es el caso de Jamaica y creo que el caso de Barbados y no sé si Santa Lucía también. Lo que yo te digo es que que una gran parte de ellas se quedó prácticamente sin tener a dónde exportar, cómo producir. Eran islas que tenían un elevado nivel de vida. Una de los per cápita más altos que hay en América Latina la tienen esas islas, incluyendo Bahamas. Y con esa situación de la apertura de los mercados, le hicieron un tratamiento como si fueran los Estados Unidos o como si fueran Europa. Tenían que competir con todo el mundo. Eso fue un abuso. Yo considero que ese es uno de los grandes errores que se cometieron. Y tú estás hablando precisamente del caso de China. La apertura total que se hizo y el incumplimiento que había en términos de la propiedad intelectual, que los americanos sabían. Lo que pasa es que querían capturar un mercado de 1.300 millones de personas y fueron débiles por el capitalismo, por querer penetrar ese mercado y los grandes beneficios que veían en el futuro, y entregaron parte de su know-how, entregaron parte. Y los chinos lo que hicieron fue que capturaron, copiaron, como lo hicieron los japoneses en la década de los 70 y 80, y han creado este monstruo de economía ya, porque la economía china en términos de tecnología, en términos de la industria de automóviles es más grande ya que la europea y que las americanas, la cantidad de fábricas que hay en China. O sea que precisamente eso que tú dices, hay que hacer una revisión completa de ese pensamiento que uno tenía en términos de la globalización y en términos de los acuerdos de libre mercado. Mira, nosotros nos metimos en el TRCAFTA precisamente porque se metieron los centroamericanos, pero nosotros éramos partícipes del CBI, que teníamos las mismas condiciones, solamente de una sola vía. Ahora tú me dirás, bueno, pero habría que bajar, hay que abrir la frontera, hay que bajar las tasas de arancelarias
para hacer más competitivo el mercado, para que el mercado sea de costos más reducidos. Sí, está bien, pero en Asia también sucedió eso, y eso fue un proceso de desmontaje hasta que se desarrolló y se fortaleció una industria interna. Tú estabas hablando de la parte de las empresas. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos aquí es la mano de obra, la formación de la mano de obra. Porque ahora mismo hay muchas empresas que demandan un tipo de mano de obra que cuando vienen al país no encuentran, porque no tienen la formación suficiente. Y eso que nosotros hemos tenido Infotec. Infotec es un gran instituto de formación técnico a nivel laboral, pero maravilloso, y ha hecho grandes progresos en términos del mercado laboral en República Dominicana, de su tecnificación. Pero sí, hay que hacer mayores esfuerzos, seguir haciendo mayores esfuerzos. Y bueno, yo creo que el país poco a poco se irá adaptando a poder darle cabida a ese tipo de empresas que se están desplazando ahora del mercado chino hacia Latinoamérica. Bueno, no sé qué opinará Roberto sobre ese tiene que complementar la exposición. Sí, es que no estoy de acuerdo en todo lo que dijo Luis Manuel. No tengo nada más que añadir. Hace un caso que lo que él dijo, yo lo dije. Estamos 100% de acuerdo, Luis Manuel. Ya. Bueno, vamos a hacer la pausa y volvemos al último segmento. No nos corten, amigos. Continuamos con el programa Agenda Económica, ya estamos en el último segmento. Roberto Argüello, nicaragüense, norteamericano, economista, un MBA, está con nosotros. Y que ama República Dominicana, puede decirlo. Y vuelvo y digo, y seguirá con nosotros en otros programas de acuerdo a su disponibilidad y a su posibilidad. En este último segmento a él le vamos seguro a hacer varias preguntas. Luis Manuel va a tomar la palabra, pero mi pregunta lo voy a hacer desde ahora, aunque lo haga después de mi momento. Yo quiero que Roberto nos haga una especie de resumen, de acuerdo a su criterio, de cuál es el futuro y cómo ha sido golpeada Latinoamérica con la pandemia. Tú lo puedes hacer por región o lo puedes hacer país por país. Luis Manuel. Mira, Roberto, para completar la idea que veníamos hablando sobre el asunto del libre comercio, nosotros hicimos en la Organización Mundial de Comercio, cuando hicimos la oferta, y cometimos un error, y bajamos los aranceles de 100 y pico que habían para unos productos agrícolas, lo reducimos a niveles de un 20%, y ahí gritaron todos los productores, se iban a ir a quiebra. Y se hizo lo que se llama rectificación técnica de 8 productos básicos de la canasta familiar, que es lo que tú hablas de la seguridad alimentaria. Usaron de cierto tipo de protección, la leche, el arroz, las habichuelas. Pero ¿qué pasa? Que cuando vino la negociación con el DR-CAFTA, los negociadores entregaron eso a los Estados Unidos. Y ahora, pues República Dominicana va a tener que comenzar a competir con ese tipo de productos que tienen subsidios en los Estados Unidos. Y son subsidios legalizados, porque dentro de la oferta que hicieron los americanos, en la OMC habían ese tipo de subsidios para esos productos. Lo que pasa es que se quedó que una renegociación agrícola que viniera después, que es el fracaso de la ronda Doha, eso se iba a renegociar y para favorecer a los países en desarrollo. Eso no se ha logrado. Entonces, fíjate el problema que tenemos nosotros. Ahora vamos a tener que las nuevas autoridades, la nueva embajadora en Washington, los respectivos departamentos aquí en República Dominicana van a tener que ver cómo se puede lograr cierto tipo de flexibilidad, aunque yo sé que para los países centroamericanos ellos tendrían que estar de acuerdo también. No, solamente quería hacer ese comentario de algunos de los errores que hemos cometido en base a lo que llamamos libre comercio. Pero Roberto tenía una pregunta, Roberto. Será bueno que Roberto opinara un poquito sobre eso. Yo lo que quiero es que él nos vamos a hacerla libre.
Sí, respecto al interés que China ha demostrado más que nunca en América Latina. Y eso de ver la globalización con un nuevo enfoque, porque ya quizás, aunque ahora hay una especie de guerra fría con esto del coronavirus, a ver quién logra la vacuna, los intereses geopolíticos y económicos, pero ciertamente que el descuido de Estados Unidos hacia América Latina es un campo abierto para China. Por eso quizás ha sido, creo que el presidente chino ha venido 3 veces a la región América Latina. ¿Cómo visualiza, cómo ve y Trump, yo creo que acá ha venido una? Si no bueno, fue una no, vez. Pero fue a hacer negocios personales. Argentina, sí. Sí. Adelante, Roberto. Un primer ministro inglés en los años 1820 dijo de que Inglaterra no tenía enemigos permanentes, sino lo que tenía eran intereses permanentes. Y entonces el consejo que le doy yo a muchos amigos míos que aman a sus países y tienen la bandera nacionalista es que cada país tiene sus intereses y los intereses deben de estar alineados a los valores y a lo que necesita el pueblo. Dicho eso, si viene una persona que quiere hacer una inversión de 10, 20 millones de dólares y me dice, ¿a qué país voy hoy? Yo le diría, ve a República Dominicana. Les voy a explicar por qué. Porque es el país, dentro de todo lo que está en Latinoamérica, donde hay un sector privado muy fuerte y muy respetado. Donde hoy ustedes tienen un presidente de lujo, que en mi opinión va a ser una persona que va a pasar a ser de los mejores presidentes en Dominicana por sus valores que se los dio su padre y su hermano José. Dios lo oiga, Dios lo oiga. ¿Ok? Pero oigan lo que les estoy diciendo. Los Estados Unidos están súper optimistas con una administración Abinader. El Senado está apoyando a Abinader, el Congreso, la administración. Dominicana es un país privilegiado y es el ancla de la estabilidad del Caribe. Dominicana tiene una economía más grande que la de Puerto Rico. País lindo, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que hacer una serie de ajustes donde se respeten los derechos de propiedad. En Dominicana ese es un fallo tremendo porque en Dominicana viven vendiendo propiedades que no le pertenecen a quienes las venden. Y eso pasa. ¿Verdad? Que era un desastre. Hoy creo que Abinader la va a ordenar. Y en vez de comenzar a regalar las tierras que se regalaban en el pasado a militares, creo que ahora va a jugar una función muy importante en el país. La inversión va a volver. Los inversionistas de Dominicana, hay muchos europeos que han invertido en infraestructura. También hay inversión americana y hay mucha suramericana. La conectividad que tiene Dominicana solo lo tiene Panamá y Dominicana no tiene una línea aérea y Panamá sí tiene Copa y Avianca está en Colombia. ¿Verdad? Entonces yo creo que con todo esto que está pasando en el mundo, donde viene este problema chino, donde los Estados Unidos tienen que proteger sus intereses, donde los Estados Unidos tienen que ver cómo pone fábricas, ¿a qué país va a haber? Va a haber a República Dominicana. Yo estuve invitado este domingo con el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Robert O'Brien. Estuvo Mauricio Carone, que es el que maneja el Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos Latinoamericanos y, en mi opinión, el próximo presidente del BID, apoyado por Dominicana. Y estaba el presidente del Banco de Fomento de Estados Unidos y me dijeron, el país con que nosotros vamos a apoyar con todo en el Caribe se llama República Dominicana. Entonces, es cuestión de que en el país, para poder traer la inversión, se necesitan proyectos. Y para tener proyectos, ¿verdad? Hay que hacer estudios de factibilidad, tener los inversionistas locales con los inversores de afuera. Yo creo que una unión sector privado, la fuerza laboral, porque como decían ustedes, el problema de la fuerza laboral es un problema. La educación
es algo que le tienen que poner atención. Costa Rica es el país en Centroamérica que está más desarrollado por la educación, ¿verdad? Entonces, volviendo a todo esto en perspectiva, yo creo que Dominicana es el país en Latinoamérica que lo tiene todo. Roberto, te quería hacer una pregunta. Hay un acuerdo que ahora que han firmado varios países centroamericanos con relación al Banco de Fomento del federal que hay, ¿no? Es un banco, una corporación de fomento, de inversión, que los países centroamericanos, creo que Honduras, no sé si El Salvador, han firmado acuerdos con esa corporación. Es correcto. Casualmente, el presidente de esa institución, que bajo su sigla UFC, antes OPIC, yo estuve con él el domingo. Esa era la OPIC ahora. Esa era la OPIC. Es que te cuento qué fue lo que pasó, ¿ok? Y vamos a hablar de eso. Adam Butler vino aquí con Mauricio Carone y vino con Robert O'Brien, que es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, que fue el que reemplazó a Bolton. Tuvieron una reunión con 10 líderes hispanos y al día siguiente ellos viajaban a Colombia y después viajaban a Panamá. A Colombia, ese banco de fomento le ofreció $5 billones de inversión, ¿verdad? Y a Panamá $1 billón. Obviamente, la economía de Panamá es mucho más pequeña que la de Colombia. Yo sé que Dominicana está en la mira de ellos y eso es lo que yo te hablaba, ¿verdad? De que con esta nueva administración, con el sector privado, con la fuerza trabajadora, unido, hay que ir a buscar de que los Estados Unidos, esa ayuda, no ayuda, es inversión que van a hacer, inversión, no préstamo, van a invertir capital y eso la gente no entiende. Okay, pero es un acuerdo que hay que firmar, ¿no? ¿Verdad? Yo no sé si nosotros hemos firmado ese acuerdo. Lo van a firmar, pero firmar podás operativizarlo jamás, ¿verdad? Hay que operativizarlo, porque el tema está en el detalle. Y entonces para operativizarlo tienen que haber proyectos, tienen que haber inversores. Para traer inversores, los inversores locales como los extranjeros que ya están en Dominicana tienen que estar contentos, tiene que haber respeto a las leyes, tiene que haber respeto a la propiedad, tiene que haber paz social, tienes que tener un banco central que maneje bien la moneda. Como aquí. Como aquí. Exacto. ¿Ah? Tienes que tener, fíjate que la banca dominicana es un ejemplo de banco. O sea, hay gente que no se da cuenta, pero los bancos dominicanos son unos bancazos que están bien capitalizados, tienen buenas reservas, y yo te diría que están aguantando el shock de esta pandemia, ¿verdad? Así es, así es. Por eso es que yo estoy muy optimista con tu país. Así es. Roberto, danos un resumen de los demás países latinoamericanos, lo más que pueda, por favor, sobre esta pandemia, esta crisis. Mira, en México, que es un país interesante, tenemos un presidente que no sé que si es payaso o es presidente, no sé. Lo cierto es de que unas veces actúa como presidente, otras veces actúa no como presidente, esto está enredada la cosa. En Centroamérica, todos los países son diferentes, ¿verdad? Es que todos los países están golpeados, pero fíjate qué interesante, de que antes la Unión Bolivariana de Chávez está reducida hoy a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Ya perdieron Bolivia, ya perdieron Surinam, todo el Caribe se le fue, Dominicana ni se diga, ¿verdad? Entonces yo te diría de que hoy hay un vuelco de la izquierda hacia el centro. Y eso es lo importante de todo. Ahora, te voy a decir, una administración Biden va a ser extraordinaria para nuestros países. Yo ya he estado en pláticas con las personas que en el pasado fueron secretarios de Estado para asuntos latinoamericanos. Una de ellas es de Puerto Rico, que se llama Mari Carmen Aponte, que si ustedes la invitan al programa, yo se la puedo conseguir. Porque es interesante entender cuál sería la política de Biden. Y fíjense que la política de Biden no va a ser nada diferente a Trump. Tal vez Biden le va a poner más atención, porque Trump ha centrado su política exterior en frenar la migración que venía de Centroamérica hacia los Estados Unidos.
En el caso dominicano, fíjate que hubo migración fuerte dominicana, pero no fue bajo la administración Trump. Y a Trump lo que le molestaba es levantarse en la mañana, ver a Fox News y ver todos estos miles de inmigrantes que venían desde Honduras, El Salvador y Guatemala hacia la frontera de Texas vía México. Y eso sí le molestó y por eso fue que Trump basó toda su estrategia internacional en eso. Y esa es parte de la crítica que tienen los países hacia la administración Trump, que yo creo que en una segunda administración Trump va a mejorar esa situación. Y los países... pero por Nicaragua también Roberto ha tenido que sacar la cara muchas veces, incluyendo hace un par de años, me parece, una situación con la ley esta anti-Nica, ¿verdad? Se llamaba... ha tenido que sacar la cara por su país. En este momento, ¿cuál es la situación entre Estados Unidos y Nicaragua, actualizándonos, entendiendo que hace también un par de años hubo fuertes fricciones entre el gobierno de Estados Unidos y Nicaragua? No, y que nos diga algo más de otros países centroamericanos. No, pero Nicaragua. Quiero una opinión de Cuba también, Roberto, porque como tú eres un estudioso. En breve, lo que pasó hace 12 años en Nicaragua fue que el Partido Liberal se dividió en dos. Y que un año antes de las elecciones, el presidente alemán, que llegaba mucho a República Dominicana, de muchos amigos dominicanos, hizo negocio aquí también. Hizo negocio, bajó el techo electoral del 45% al 38%, y encima de eso, para evitar seguir en la cárcel, porque lo metieron preso, entonces negoció con la fuerza de oposición, que es Daniel Ortega, y le entregó el Consejo Supremo Electoral. Entonces, en los países de nosotros, el que cuenta los votos gana. Y Daniel Ortega hace 12 años se robó los votos. ¿Ok? ¿Qué pasó? Llega el presidente. Entonces, estando de presidente, toda la Corte Suprema de Justicia la pone él. Entonces, había una prohibición que se pudiera reelegir y obviamente la Corte Suprema de Justicia, cuyos jueces, puestos por él, dijeron que eso no era constitucional. Entonces, ha seguido en las elecciones corriendo. ¿Y qué pasó? Hace 2 años vino Daniel Ortega y de la noche a la mañana le bajó la pensión a todos los viejitos. Los viejitos salieron a protestar y cuando salen a protestar, sale la policía y comienza a pegarle con palos a los viejitos. Se meten los estudiantes a rescatar a los viejitos. Y viene la policía y mata a viejitos y a estudiantes. Ya todo esto, todo el mundo lo está filmando. Entonces eso hizo que hubo un levantamiento en todo el país, que se tomaron las ciudades, que terminó que en 10 días después, Daniel Ortega, la policía, mató a más de 500 personas. Entonces vino el Congreso de los Estados Unidos y quiso castigar no solamente a Ortega o al país. Y entonces ahí yo tomé una posición porque yo dije, bueno, hay que sancionar a Daniel Ortega y todos sus secuaces, pero ¿por qué van a prohibir préstamos para la educación? Imagínense ustedes que tengan ustedes un presidente en Dominicana y que ese presidente sea malo, corrupto, haya matado y todo. Y de pronto venga alguien y dice, no solamente vamos a sancionar al presidente, a todos sus secuaces, pero además de eso vamos a prohibir los préstamos a República Dominicana para que hayan hospitales, para que hayan escuelas, para que hayan esto y lo otro. Y entonces ahí yo salté de un momentito. Está bien que a Ortega lo sancione, pero que no sancionen al pueblo. La ley se terminó pasando, que es la ley NICA Act, ¿verdad? Que ha sido empleada y entonces hoy los Estados Unidos, como parte de su política exterior, entonces el gobierno americano se puede oponer ante el Banco Mundial y el Fondo Monetario en darle préstamos a Nicaragua. Eso es lo que dice. Pero hoy los americanos tienen una herramienta más poderosa que es meterte en una lista de personas donde el Tesoro te sanciona y esa es la muerte para una persona. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué tú puedes decir de Cuba, Roberto? Mira, la administración Trump va a continuar poniéndole máxima presión al régimen cubano, ¿verdad? Y yo creo que Biden va a ser más cuidadoso que en el caso de Obama, que abrió las relaciones con Cuba. Yo no creo que Biden las vaya a abrir tan fácil. Pero no sería bueno abrirla para ver si Cuba se va democratizando. Sí, porque debería ser así.
yo no te puedo opinar en eso, porque acuérdate que mi casa se convirtió en la embajada de Cuba, entonces cualquier cosa que te voy a decir no va a ser objetivo. No, tienes razón. Bueno, yo creo que hay que reconocer tu darle las sinceridad. gracias Muy a bien, Roberto, muy bien, ¿no? muy bien. No, cuando te roban tus cosas, Sí. son los está cubanos que correcto. te la robaron, ¿cómo voy a hablar Sí, yo bien sí. de los cubanos? No, Sí. lógico. Por eso digo que es bueno democratizar a Cuba, para ver si salen estos dictadores de Cuba. Lo que pasa es que cuando estás enfrente de un asesino que te ha robado, no es así nomás la negociación. Sí. Acordate una cosa, no hay ex asesino. Si mataste, No lo hay. sos asesino. No hay ex ladrón, Exacto. sos ladrón. Y Exacto. eso es lo que son los cubanos. Bueno, Mira, Roberto, definitivamente te reitero que vamos a seguir contactándote para que tú participes del programa. ¿Está bien? sí, Muchísimas gracias. sí. Gracias a ti. Muchas gracias, Roberto. Señores, Muchas gracias. señores de Agenda Económica, gracias por su atención. Ahí tuvimos una tremenda entrevista o participación de Roberto Argüello, que es un economista de alto nivel, un MBA. Así que gracias por su atención. Gracias a todos ustedes. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega. Suerte. Bye.